Entonces comentábamos que una mancomunidad se da cuando hay muchos o varios o más de un deudor o acreedor, que por alguna circunstancia, pues, forman parte de una, en este caso hablábamos de los herederos, de una masa hereditaria. Ellos, pues, por situación de que son familiares y muere tu padre o su madre, pues, sin haber voluntad por una situación que es la muerte, pues forman parte de lo que es las personas con derecho a heredar, los herederos, ¿no? Ya sean testamentarios o intestamentarios. Y eso los coloca en una situación de, pues, de mancomunidad, porque todos tendrán derecho a un porcentaje que les hayan dejado en el testamento o que les toque de acuerdo a la ley, tratándose de un intestado. Cuando se ponen de acuerdo en la primera etapa, que ya vimos que la primera etapa es para el nombramiento de herederos y nombramiento de albacea, ¿sí? Cuando ellos nombran un albacea, ese albacea es el que los representa a todos, en los subsecuentes será el que los representa. Entonces, es algo similar a la solidaridad. En la solidaridad, cuando hay varios deudores o varios acreedores, en principio, y cuando hay una simple mancomunidad, cada uno responde de su parte, ya sea de su deuda, ya sea de su... Vamos a suponer que es un terreno, ¿no? Cada quien paga su agua, cada quien paga su luz, como ocurre en los condominios. Esa es una mancomunidad. Ahora bien, si desearan pactar solidaridad, la solidaridad quiere decir que uno de ellos responde por todos los demás. La mancomunidad surge por una situación de hecho, la solidaridad surge por contrato o por convenio. Cuando uno de ellos quiere ser solidario y quiere responder por todos los demás, pues entonces así se pactará y eso se llama solidaridad. Esa no se presume ni surge más que por voluntad de las partes. Y entonces yo, deudor de esas personas, bastará con que le pague al acreedor solidario para que quede extinguida la deuda. ¿Por qué? Porque él representa a todos los demás. Y ya será él el que se tenga que arreglar con ellos, ¿verdad? Pero entonces me tendrían que haber notificado que este es el deudor, perdón, este es el acreedor solidario. La solidaridad, repito, no se presume, sino que surge de la ley. La mancomunidad, pues, se da por el hecho de existir una obligación en común, como cuando viven en un condominio, y la solidaridad, pues, es por voluntad de las partes. Tiene que haber un contrato, un convenio que establezcan que hay esa, o que existe esa obligación de uno de ellos para responder por la totalidad de la deuda. Bueno, ese es el tema en el que nos quedamos, obligaciones solidarias y mancomunadas. Y ahora vamos a empezar con nuestro siguiente tema, que se llama las obligaciones de dar. Nosotros sabemos que el objetivo de las obligaciones o el objeto de las obligaciones son tres. Una obligación se constituye, incluso esto se identifica con la cuestión contractual. También es una cuestión contractual. La obligación tiene por objeto dar, hacer o no hacer, también llamada omitir. Todo contrato, toda obligación tiene por objeto dar. Por ejemplo, cuando alguien entrega una cantidad de dinero o cualquier otro objeto, cosa mueble o inmueble. Una compraventa, una donación, un préstamo de dinero, un arrendamiento. El hacer son contratos donde una de las partes se compromete a realizar una actividad o conducta a favor de la otra. Como por ejemplo ahorita, ¿no? Yo estoy enseñando, no les estoy entregando nada, ni ustedes tampoco a mí, pero yo me comprometí a enseñarles, es una obligación de hacer. Derivada de un contrato de enseñanza gratuita y bilateral, porque ustedes tienen obligación de asistir, etcétera, etcétera. Y las obligaciones de no hacer, pues que también se contienen en los contratos, en los convenios, porque en un contrato vamos a encontrar generalmente todas. No es que haya contratos nada más de dar o contratos nada más de hacer, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, como los que ya hemos revisado, en un contrato de compra-venta, se comprometen a pagar un precio en dinero.
El dueño de la casa entrega el inmueble. Se compromete a no entregárselo a otra persona. El otro se compromete a recibirlo en el tiempo y lugar en modo conveniente, etcétera. Entonces, ese es el objetivo de las obligaciones y es a lo que se refiere la ley. Cuando se trata de obligaciones de dar, dice la ley, la prestación de la cosa puede consistir en el traslado del dominio de cosa cierta. Cuando yo vendo una cosa en el momento que me pongo de acuerdo sobre el precio y la cosa, se transmite la propiedad. Cuando yo voy a la tienda y hago el pago, pues el refresco ya es mío. Cuando yo vendo una casa y hago el contrato y lo firmo, la propiedad o el dominio de esa casa pasa al comprador. Aunque el pago no esté hecho o esté pactado en abonos. Por eso existe un contrato que se llama compraventa con reserva de dominio, para que el dominio de la cosa o el derecho real de la casa no pase al comprador hasta que me pague la totalidad del bien. Porque si no, entonces, ¿qué tal que ese comprador se lo vende a otro y a otro y a otro? La venta es válida y a mí ni siquiera me ha acabado de pagar. Entonces yo ya no puedo perseguir esa cosa porque esa cosa ya fue transmitida válidamente. Por el simple hecho de la compraventa se transmite automáticamente la propiedad. Entonces, por eso existe el contrato de compraventa con reserva de dominio. Hasta que no me pagues, no adquieres el dominio de la cosa y entonces cualquier transferencia que quieras hacer es inválida. Entonces, una prestación de dar consiste en la entrega de una cosa, ya sea de manera temporal o permanente, restituirle una cosa ajena a una persona o una cosa que se le debe. El acreedor de una cosa no puede ser obligado a recibir otra, aun cuando sea de mal valor. Dice el artículo que estamos leyendo. Por ahí tenía yo algo. A ver. Creo que, déjenme ver si encuentro rápido el video. Es que bajé ese video y dije, eso es para la clase. Aquí está. De hecho, lo voy a comentar en mi programa, porque es algo muy común. Todos vivimos estas problemáticas, sobre todo con los chavos. Los chavos en la actualidad son muy tontos, no les enseñan a pensar. Y parece ser un caso donde este señor sí está enojado porque le está diciendo, yo creo, no voy a poner un ejemplo porque a mí me ha pasado. Oye, no le pongas cacahuate. No, pero es que lleva cacahuate. No le pongas cacahuate, por favor. No, pero es que yo le tengo que poner. Así tienen la mentalidad los chavos de hoy día de cuadrada, ¿no? Perdón, pero los celulares los han puesto muy pendejos, es la verdad. No utilizan la lógica. O en vez de cacahuates, ponle pasas, es que no se puede. Pero ¿cómo no se puede si aquí lo tienes? Nada más agarra la cuchara y en vez de echarle nueces le pones pasas. Es que son más caras. Bueno, entonces ahí ya hay una razón, ¿verdad? Y si le dices, cóbramelas, no se puede. Y el tema es, no se puede, ¿no? ¿Y esto a qué viene? Bueno, viene precisamente porque si yo compré una cosa, no me pueden obligar a recibir otra. Es lo que estamos viendo ahí en el video. Aunque la cosa que me vayan a dar sea más cara, no estoy obligado a recibirla. Si yo compré un comedor y acordé sobre cuál quería el color, tamaño, yo quiero ese. Oiga, pero el que le vamos a dar, mire, se parece al del Rey Arturo, tiene 2 sillas más, a mí no me sirve, yo quiero este. Aunque valga más, no me puedes obligar a recibir una cosa distinta a la que pactamos. Pacta sunt servanda. Los contratos se cumplen y no están al capricho de las partes, eso lo vimos en su momento.
El cumplimiento de un contrato no está al arbitrio de las partes. Y esto tiene que ver con un problema axiológico. ¿Qué es la axiología? La axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Y es muy sencillo de entender con el ejemplo que les voy a decir ahorita. Estoy viendo quiénes ya llegaron a la clase. Solito, Liliana. Recuerden de anotar su nombre en el chat para efectos de asistencia. Si yo compro unos zapatos del número, vamos a pensar que son las chicas, ¿verdad? El número 4. No me sirven los del 4,5 ni me sirven los del 3,5. Yo quiero 4 porque si no, no me queda, no me entra la pata ahí. Oiga, pero le vamos a dar unos más caros. Mire, estos valen 10,000 pesos y nosotros le vamos a dar uno de 30,000, ¿no? No me interesa que valgan 1,000,000 de pesos. No me sirve. ¿Sí queda claro? Es obvio, ¿verdad? Que a mí no me interesa que valgan más porque no me van a servir. Igual pasa. Por esa cuestión axiológica, para mí no valen nada unos zapatos del 6. ¿Por qué? Porque a mí no me quedan. Yo no pagaría ni 20 centavos por muy caros que sean. A menos que yo los quiera vender por otro lado, ¿no? Pero si yo pacté, como dice la ley, una cosa, pues me tienen que entregar eso. Por eso dice lo que dice el artículo 2012 del Código Civil. Otro ejemplo, 2003. La obligación de entregar una cosa comprende también la de sus accesorios. Bueno, cuando uno compra un coche, ya no ocurre mucho, pero antes era muy común, ¿no? Que tú comprabas un coche en particular y resulta que ibas por el dinero, ¿no? Antes así se compraba en México. No había tanto de las agencias. Comprabas tu periódico en la mañana y buscabas quién vendía coches y entonces ibas y lo visitabas en su casa y veías el coche. Claro que no traías el dinero cargando por seguridad. Quien lo hace, pues lo asaltan. Hoy día ocurren hasta con las famosas transacciones o transferencias, los estafan. Pero bueno, ocurría entonces que ya veías el coche, te gustaba, acordabas, dejabas 1,000, 2,000 pesos para apartarlo y quedabas de pasar en la noche o el otro día con el dinero. Y entonces el dueño del coche le quitaba el gato, le quitaba la llanta, le cambiaba esto y el otro, le quitaba los accesorios. Se supone que si tú estás comprando algo, pues es así como está, con sus accesorios, salvo que se haya pactado otra cosa, principio de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, que te estén vendiendo, luego llega a ocurrir algo que tiene un accesorio caro, ¿no? Los rines, ¿no? Vas a pensar en un carro. Están vendiendo un carro y te dicen, pero los rines son muy caros, entonces yo se lo puedo vender con los rines originales, pero si lo quiere usted con esos rines, me va a tener que dar 30,000 pesos. Si te lo dicen así y tú dices, no, pues no los quiero, quíteselos, entonces sí, pero lo estás acordando así. Pero si el precio ya se pactó y trae esos rines puestos y no te los entregan así, pues entonces puedes rescindir el contrato. Acuérdense que las cosas accesorias son aquellas que se unen. Eso ya lo vimos en su momento, a una cosa principal. Cuando compras un celular, pues el celular viene con accesorios. Trae su cable, trae su instructivo, su caja, su funda. Esos son los accesorios. Pero bueno, si tú lo compras robado, pues obviamente ya vas a acordar recibir nomás el puro celular y pues esa es una cosa que cada quien acuerda. Pero en principio, cuando tú compras un objeto, este debe incluir sus accesorios, salvo pacto en contrario. El artículo 2014 dice que por el mero efecto de contrato se transmite la propiedad. Por eso les decía yo que cuando yo paso y entrego el dinero, inmediatamente se transmite el derecho real o la propiedad y dejo de ser, el anterior deja de ser el propietario y en el propietario me convierto yo. Del objeto que sea, coches, muebles, casas, lo que sea. Porque la compraventa o la entrega traslada no nada más la propiedad, no nada más la posesión, sino también la propiedad cuando deviene de un acto, como el que estamos analizando. Aquí lo dice el 2014. En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de propiedad se verifica por el mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural o simbólica, debiéndose tener en cuenta las disposiciones relativas al registro. En Roma,
en el derecho romano, tenían una compraventa que se llamaba mancipatio. La mancipatio era un rito donde se utilizaba el librepens, esa libra que agarra la justicia, ¿no? Que es, de este lado tiene una charolita y de este lado. Y entonces comprador y vendedor, cuando se trataba de una casa necesitaba de un rito que se llamaba la mancipatio. Los dos, comprador y vendedor, iban al lugar donde existía, donde estaba la casa. Y pronunciaban fórmulas sacramentales, formalismos, rituales. Acuérdense que el derecho romano estaba impregnado también de mucha religión. Y entonces uno de ellos le pegaba con una varita librepens y sonaba ¡cling! Y entonces ya con ese rito se consideraba transmitida la propiedad. Para ellos era muy difícil entender lo que ahora ocurre, que tú puedes estar en la notaría y en la notaría estás firmando una compraventa de una casa y la casa está a 30 kilómetros de donde se está firmando. Y entonces tú necesitas estar ahí, ¿no? Que te la entreguen manualmente para sentir que es tuya. Y eso no es cierto, porque esto sería una entrega virtual. En el momento que tú estás firmando en la notaría, el contrato dice se hace entrega de la posesión con todos sus accesorios y de la propiedad. No te queda más que trasladarte al lugar y tomar posesión de la casa. Pero la venta es perfecta desde que firmas a distancia. No necesitas hacerlo adentro de la casa, ni tocar la casa con una varita, ni nada de eso. Pero los seres humanos somos muy simbolistas, ¿no? Mucha gente sigue creyendo que la escritura de su casa contiene la propiedad de su casa. Y entonces las escrituras las meten en una caja fuerte, ¿verdad? Porque piensan que si alguien les roba la escritura, pues ya se va a quedar con su casa. La escritura es un documento público que emite un notario donde dice quién es el dueño de esa casa. No implica la propiedad de la casa. De tal manera que si yo no firmo un contrato transmitiendo la propiedad, la escritura lo único que dice es que soy el dueño. Y si alguien tiene esa escritura, no le va a servir de nada, porque yo no he firmado ningún contrato. Pero mucha gente sigue haciendo préstamos y recibe como garantía la escritura de una casa, lo cual si se hace así con una simple traditio, que es la entrega de una escritura, no sirve para nada. Igual cuando te prestan dinero y te dicen, te dejo la factura de mi coche, no me sirve para nada. O no sé si alguno de ustedes compraría una factura de un coche, ¿verdad? Pero nadie va a comprar una factura de un coche. Porque además esa factura no sabemos ni siquiera si sea buena o sea falsa, o la persona que te entrega la factura puede ir a la agencia y obtener otra factura y vender el coche. A mí lo que me interesa es el coche. Entonces a mí me vas a entregar el coche y me vas a entregar la factura, pero además me vas a firmar un contrato de préstamo con garantía como hace el Monte de Piedad, mutuo con garantía de prenda, que es el coche, para que después no me vayas a decir que te lo robé. Aquí está un contrato, te presté dinero y el coche se queda en garantía junto con la factura. Porque la gente repite, hace las cosas creyendo que son abogados y después ya nos vienen a ver cuando tienen el problema y pues las facturas no sirven de nada, ni las escrituras tampoco. Claro que el tema de la protección de datos personales sí es muy importante también. Ahora, hoy día, pues sí puede haber un riesgo no quiero decir que andes dando tus escrituras, ¿verdad? Ni que las andes, ni tus facturas, pero el simple hecho de una entrega así, pues no implica la traslación de la propiedad, se necesita de un contrato, como dice el artículo 2014. Dice el artículo 2015, en enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se transmite, sino hasta el momento en que la cosa se hace cierta y determinada con conocimiento del acreedor. Bueno, hay cosas que no son determinadas, por ejemplo, si yo compro, voy a comprar un potrillo, ¿no? Hay una yeguita que está embarazada, estoy en un rancho, ¿verdad? Todavía no sabemos si van a ser, aquí con mucha imaginación, ¿verdad? El caballito, bueno, es un puerquito. Todavía no sabemos si van a nacer los puerquitos y si van a nacer y cuántos, ¿verdad? Esa cosa es indeterminada. Entonces, si yo pacto la compraventa de ese producto, pues no se perfecciona hasta que el producto exista. Puede ser que pues no nazcan muertos o no nazcan nada, o puede ser que nazcan 10. Sería una especie de compra de esperanza. Aquí miren, para evitar todas estas cuestiones, que la ley entre a hacer este tipo de especulación, lo que tenemos que hacer es hacer un buen contrato y prevenir todo eso. Por eso la gente nos contrata o debemos, la inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, hasta la fecha no creo que pueda prever
Pues toda la maldad que puede existir en un comprador, en un vendedor, por la experiencia de años que tenemos los abogados cuando hacemos todo tipo de contratos, pues ya le decimos a la gente, póngale esta cláusula, póngale esta otra. Dice el artículo 2016, si no se designa la calidad de la cosa, el deudor cumple entregando una de mediana calidad. ¿Qué necesidad? Entonces, quiere decir que si yo voy a comprar manzanas y no pacto de qué calidad, pues me pueden dar unas de mediana calidad y a lo mejor me las cobraron como si fueran de la máxima calidad. Entonces, no hay necesidad si se hace una compraventa a muestras. ¿Qué es a muestras? Pues que me den una muestra de lo que me van a vender. Y así como viene esa muestra, si la quiero. Para que no me pase como en Temu o en Shein, que me enseñan una cosa y me llega otra que no es. Existe una figura que encontramos aquí en el 2017, que es la mora de recibir. ¿Qué es la mora de recibir? Cuando a ti te firmas un contrato, tienes la obligación de recibir lo que compraste, así como tienes la obligación de pagar en los términos del contrato, también tienes la obligación de recibir la cosa. Y si tú no la recibes en los términos en el tiempo establecido, incurres en mora, aunque seas el acreedor, aunque seas el comprador. Vamos a poner un ejemplo que lo hace un poco más útil o práctico. Yo estoy vendiendo un coche porque ya no lo puedo tener en mi casa, porque mañana entrego mi casa, vendí mi casa y ya no tengo dónde guardarlo. Entonces ya le dije al que me compró el coche, por favor, en la noche sin falta vienes por el carro, porque la casa yo la voy a entregar en la noche y ya no tengo dónde guardar el carro. ¿Entendido? Sí, 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 no hay problema. Y resulta que el que me compró el coche no viene. Y entonces, ¿yo qué hago con el carro que le vendí? Lo saco y lo dejo en la calle que se lo roban. Y después el otro va a llegar mañana y me va a querer demandar. Aquí lo ideal sería pues, ponerlo en una pensión, ¿verdad? Pagar una noche. Y esa noche la tendría que pagar el acreedor, que quedó en mora de recibir. Por no recibir, se están generando gastos. Pasa en las tintorerías, ¿no? Las tintorerías te dicen, si en 30 días no recoges tu ropa, te vamos a cobrar tanto por la almacenaje, ¿no? O simplemente no nos hacemos responsables, porque también yo te puedo guardar el coche y te puedo pagar una noche, pero un mes, si en un mes no apareces, pues ¿qué va a pasar? Pues en las tintorerías dicen, pues ya no nos hacemos responsables, luego hasta venden la ropa, ¿no? Porque la gente pues no la reclama. Así de sencillo es lo que dice, bueno, el artículo no es tan sencillo, pero ese es lo que dice el artículo 2017. En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importa la traslación de propiedad y se pierde o deteriora en poder del deudor, o sea, el que la tiene que entregar, se deben de observar las siguientes reglas. Si fue por culpa del deudor, porque el deudor no la recibió, pues él responde, ¿no? Porque sí puede ocurrir que se roben el coche y entonces vienen las demandas, ¿no? Y entonces yo demuestro que el que me compró no pasó por el objeto. Vamos a pensar que compran un coche en una agencia y en la noche la agencia se quema. Cuando la persona no se lo quiso llevar en el momento que debía de llevárselo, la agencia ya no es responsable, porque el coche ya estaba a su disposición. Y aquí viene la regla, ¿no? Si se pierde la cosa, si se destruye. Si sufre un daño, pues la tendrá que recibir como a lo mejor en la noche le robaron un espejo y no, ya no es mi culpa, ¿no? Si se pierde porque viene una lluvia de las que están cayendo ahorita y se lleva el coche porque no lo recogió el obligado a recogerlo o el que lo compró, pues es su responsabilidad. Yo fui a recoger un paquete de Mercado Libre a una papelería donde entregan. En esa papelería te lo guardan una semana, pero si en una semana no vas, lo regresan. Y a lo mejor ya no te regresan la lana porque la cosa ahí estuvo, tú fuiste el que no la reclamó. Dice aquí, la pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario. Bueno, a menos de que... el otro tema es que yo te dije, ahorita no te la puedo entregar, ven mañana, te vamos a lavar el carro y bla, bla, bla. Y entonces yo pago el dinero y entonces al otro día llego y me dicen, fíjate que te robaron el carro. O se lo dejo al mecánico y el mecánico
Dices que me robaron el carro. Pues el responsable sí eres tú, porque tú tenías la custodia de ese carro. Y tú me dijiste que pasaran 3 horas, aquí estoy, son las 3 horas. Entonces, el contrato era así, tú ibas a custodiar ese objeto. Entonces, aquí el responsable, pues es en todo caso, el que se quedó con la custodia y el que se hizo responsable. Por eso vuelvo a insistir, todo se debe de poner en un contrato. Cuando ustedes dejan su coche en un estacionamiento, pues chequen el boleto establece ciertas reglas. No nos hacemos responsables de objetos de valor. Cuando tú llegas te dicen deja algo de valor. No nos hacemos responsables más que de robo total, no de daños cuando son estacionamientos de autoservicio. Esos contratos, esos boletos son contratos. Y aquí vienen entonces las reglas en caso de que la cosa que se habrá de entregar sufra algún daño o pérdida. Son casos distintos. Cuando ustedes tengan esa situación, pues deberán de revisar esto, porque en principio la propiedad ya la tiene el que compró, pero el riesgo será cuenta de ese mismo que la obligación tiene de recibirla en el momento que la compra. Si yo ahorita voy a comprar 1 litro de leche y le digo al de la tienda, ahorita paso por ella. Cuando regreso ya cerró la tienda, pues es culpa mía, porque la tienda se cierra a las 9, ¿no? Ahora me aguanto para mañana. Así de sencillos, casos muy simples, pero como les decía, los aplicamos a gran escala, ¿verdad? Lo mismo es para un departamento, para un avión, para un coche, para cualquier situación, se aplican las mismas reglas. Desde luego que pues tú como vendedor pues vas a tomar ciertas precauciones, no vas a ser tan negligente de aventar el coche a la calle. Pero tampoco vas a esperarte 30 días pagando tú por algo que ya vendiste. Bueno, obligaciones de no hacer, dice el artículo 2027. Cuando alguien se obliga a hacer algo y no lo hace, el acreedor tiene derecho a pedir que se ejecute por otro, cuando esa sustitución sea posible. Y entonces el que estaba obligado a hacerlo, pues deberá de pagarle al otro. Por ejemplo, si en un concierto de Luis Miguel no sale, pues ahí no me va a servir de decir, bueno, pues que venga esta muchachita, la Aguilar, ¿no? Que venga Ángela Aguilar a cantar, la gente me va a matar. Ahí no me sirve que Ángela Aguilar sustituya a Luis Miguel. Y entonces Luis Miguel va a tener que pagar daños y perjuicios y devolver el dinero. Pero, por ejemplo, si contrato un mariachi para mi graduación, ¿verdad? Y resulta que el mariachi no llega, pues voy a contratar otro, ¿no? Y entonces el costo del nuevo mariachi, pues de ahí le voy a cobrar al que incumplió, al mariachi que incumplió, me tendrá que repagar por el nuevo mariachi que contraté. Estamos hablando de cuestiones de hacer. En las clases ustedes lo han vivido, ¿no? Que hay maestros que sustituyen a otros cuando el maestro no llega. Hay veces que es posible y hay veces que no es posible. Además, la persona que sustituye a otro para hacer algo, depende, ¿no? No es tan sencillo. Por ejemplo, si se trata de un doctor, yo quiero que un doctor me opere y fui con él porque es muy fregón, porque le tengo confianza y no me va a convenir que llegue otro que ni conozco y me quiera operar. Entonces no lo voy a permitir y ahí habría un incumplimiento de contrato. Entonces la persona que estuviera obligada a hacer algo y no lo haga deberá de pagar daños y perjuicios. Y además, parte de esos daños y perjuicios será la reparación y el pago a la persona que haya hecho lo que tenía que hacer. Vamos a distinguir de una vez la palabra daño y perjuicio. Es importante que lo conozcan, no es lo mismo. El daño lo constituye se forma por un menoscabo valuable en dinero que sufre o que se sufre por un incumplimiento. O una alteración en la sustancia de una cosa de manera directa y que es valuable también en dinero. Y que es objetivamente valuable al momento de que se causa. Perjuicio, la ganancia lícita que se dejó de recibir.
ganancia lícita que se dejó de recibir por motivo del daño. Ejemplo, si alguien me choca mi coche Uber, bueno, el daño será cuánto me va a costar que me reparen la parte de atrás, cuánto va a costar devolverlo a sacarle el golpe y la pintura y todo, ese es el daño. Y el perjuicio es que el coche va a quedar una semana fuera de circulación y entonces yo voy a perder una semana de la renta que cobraba yo por estar usando ese carro, o voy a tener que rentar un carro para irme a trabajar, o voy a tener que alquilar, ¿verdad? Un taxista que me lleve y me traiga, y todo eso va a implicar un gasto que se generó con motivo de un hecho. Entonces el perjuicio es a futuro, es una ganancia que se pierde por motivo del daño, y el daño es el menoscabo objetivo que sufre una persona, un bien, un derecho, con motivo de un incumplimiento de una obligación. Tengan en cuenta esto porque no es lo mismo. Todo siempre se dice daños y perjuicios, pero no es lo mismo. Y todo esto tiene que ser acreditado mediante peritos, peritajes, notas, documentos y todo lo que es el tema probatorio, como lo estamos viendo en procesal civil. Porque la gente puede decir es que pues me debe las perlas de la Virgen, ¿no? Hay gente que con un accidente se quiere volver rica y quiere que el culpable pues les pague millones de pesos y pues no, ¿verdad? Todo eso se tiene que acreditar y tiene que ser debatido en juicio con derecho a que yo me defienda, porque, repito, hay gente que se quiere hacer rica con un percance o una situación así. Bueno, vamos con nuestro tema estrella de hoy, que es la transmisión de las obligaciones. Les decía yo que hemos visto ya varias figuras, obligaciones solidarias, indivisibles, condicionales, obligaciones naturales. Aquí todavía no llegamos. Hoy vamos a ver la transmisión de las obligaciones. ¿Qué es transmitir? Pues es traspasarle a otro una obligación. Vamos con la primera figura que se llama la cesión de derechos. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otros los que tenga contra su deuda. Mucha gente se confunde aquí y entonces dice, vamos a hacer una cesión de derechos sobre mi casa. No, si tú le vas a vender a una persona tu casa, lo que estás haciendo es una compra-venta. No es una cesión de derechos. Vamos a la definición. La definición dice, hay cesión de derechos cuando el acreedor le transmite los derechos que tenga contra su deudor a otra persona. Entonces, la cesión de derechos implica por lo menos tres partes. Una persona llamada acreedor, una persona llamada deudor, que en el caso de la cesión de derechos, el acreedor se llama cedente y la persona que recibe la cesión de los derechos se llama cesionario. Esto también viene desde Roma. Cesius era el cesionario. Cesionario es la persona que recibe la transmisión del derecho. El cedente es la persona que le cede a otros sus derechos para que los haga valer contra un tercero. Esa es la cesión de derechos. Ejemplo, en la vida real. Compré boletos para ir a ver a Luis Miguel, o a un artista X. Bueno, si esos boletos no son personalísimos, simplemente traen un número y un asiento, ¿no? Se acerca la fecha y entonces esta es la empresa y aquí está el artista, ¿no? Ellos ni siquiera tienen trato directo conmigo. Entonces lo único que hago es venderle mis boletos a un tercero. ¿Sabes que yo no voy a poder ir? Ahí te va. Le estoy haciendo mediante la compraventa, le estoy cediendo un derecho, porque ese boleto obliga a ese empresario y a ese artista a brindarme un espectáculo. Esa sería la forma más simple, pero si nos vamos ahora a un ejemplo y si se fijan ustedes se confunde porque aquí hubo un acto de compraventa. La cesión tomó la forma de compraventa, porque yo le vendí los boletos, pero no es la compraventa la cesión. La cesión es que yo tenía un derecho, el derecho de ir a ese concierto, y lo estoy cediendo a un tercero.
ahí no participa en la cesión el deudor original. Por eso la persona que cede se llama cedente y el otro se llama cesionario. Muchos bancos desaparecieron. Y entonces, si yo le debía a este banco, yo como deudor le debía dinero a este banco y este banco desaparece. Pero entonces este banco, sí, le cede el derecho como acreedor que tiene en contra mía. El banco es el que, pues al que yo le debo, ¿no? Yo soy el deudor de un crédito hipotecario. El banco le cede a otro banco nuevo, Banamex le cede a Bancomer el crédito. Dice, yo ya voy a desaparecer o yo te voy a vender mi cartera de deudores. Y entonces después llega Bancomer y me dice, ¿sabes qué? Yo soy el nuevo acreedor. ¿Por qué? Porque le compré el derecho a Banamex. Así, por eso muchas veces las gentes que deben les llegan cartas de un despacho y luego de otro y luego de otro banco, porque se van cediendo los derechos. Si yo tengo un pagaré, por ejemplo, que me firmó uno de ustedes, ese pagaré yo lo puedo transmitir mediante endoso, lo puedo transmitir en propiedad, lo puedo vender. Antes era muy común ver que la gente compraba pagarés, ¿no? Y demandaban. Entonces el pagaré era por 100,000 pesos, te lo compraban en 50 y los abogados se encargaban de cobrarlo y cobraban 100 más. Era un buen negocio, pero ahorita pues la gente está sin vergüenza y ya nadie paga y entonces ese negocio pues ya no es tanto negocio. ¿Alguna duda con la cesión de derechos? Bueno, vamos a ver qué dice la ley respecto a la cesión de derechos. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor. No se necesita que el deudor consienta. No necesito su consentimiento para cederle mi derecho a un tercero. Yo no estoy interesado, ya no quiero seguir cobrando ya. Entonces se lo cedo a quien yo quiera. Lo vendo, lo regalo, lo dono. Cóbrale tú, yo ya no quiero. Entonces no se requiere el consentimiento del deudor. El deudor pues debe y se acabó. Lo que sí se necesita es que el nuevo acreedor, el cesionario, le notifique al deudor que es su nuevo acreedor, porque es una sustitución de acreedor, viéndolo de otro punto de vista. La cesión de derechos es una sustitución de acreedor por un tercero. Si yo no le aviso al deudor que soy su nuevo acreedor, el acreedor no tiene, perdón, si yo no le aviso al deudor que soy el nuevo acreedor, no tendría yo derecho de exigirlo. Tengo que notificarle mediante una jurisdicción voluntaria o una notificación notarial. Mediante notario le hago saber que yo adquirí la deuda y que él me debe a mí. Porque si yo no le notifico, el deudor le paga a su acreedor original y la deuda se extingue. Porque él no tiene cómo saber que yo ya vendí la deuda. Entonces, lo primerito que tiene que hacer un cesionario es notificarle al deudor que es el nuevo acreedor. Así lo establece la ley. Porque no se requiere el consentimiento, pero sí se requiere darle esa notificación. La cesión de un crédito comprende todos los derechos accesorios. Ahora dice, en la cesión del crédito, dice el artículo 2031, se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen. Cuando yo le cedí mi boleto a un tercero para que vaya a ver el concierto, se lo vendí. Entonces ese es un contrato de compra-venta. La cesión tomó forma de compra-venta, pero no es lo mismo. Son dos figuras distintas. A través de la compra-venta cedí mi derecho. También el banco no se lo regala a otro banco nada más porque sí, a lo mejor le vende la cartera, el banco se fusiona. Entonces puede ser que sea una donación, puede ser que sea una compra-venta. O tú le dices a una persona, oye, te debo dinero, no tengo para pagarte, pero mira, te voy a pagar con esta deuda. Hay una persona que me debe, cóbrale tú y de ahí te cobras, te firmo el pagar, para que tú seas el nuevo dueño del título en contra del deudor. Entonces ahí es una dación en pago. Estoy pagando una deuda con un derecho. El derecho que tienes de cobrarle al deudor primario.
En estos casos tengan en cuenta entonces que el cedido, que es la parte que me faltaba llamarles, esta persona que es el deudor original se llama cedido. El cedido, el cedente es el que le transmite a otro el crédito, ese que recibe el crédito se llama cesionario y la persona deudora de ese crédito se llama cedido. En la cesión de derechos hay tres partes. Títulos de crédito, artículo 2033. Los créditos civiles que constan en un título se ceden con firma y ante dos testigos, como los pagarés, ¿no? Ahora ya no se usan mucho tanto los pagarés, ahora son electrónicos. Pero antes se firmaban la parte de atrás y así se transmite. Dice el artículo 2036 que cuando se hace una cesión, el nuevo acreedor, llamado cesionario, tiene la obligación de notificarle al cedido que es un nuevo acreedor para que pueda surtir los efectos de la cesión, ya sea de manera judicial o ya sea ante notario o ante dos testigos. Lo mejor es ante notario. Si es una cesión pues jugosa, más vale ante notario. O con una jurisdicción voluntaria de notificación de acuerdo a lo que son los procesos especiales, artículo 2036. Bueno, vienen algunos casos, por ejemplo, dice el artículo 2040, si no se hace esa notificación, el deudor primitivo, que es el cedido, se libera pagándole pues, a su acreedor normal, al cedente, si no le notifica. También puede ser que haya varios cedidos, que sea un crédito que implica a varios cedidos. O puede ser que el cedente le ceda una parte a un cesionario y otra parte a otro cesionario. Y entonces aquí va a haber mancomunidad. Entonces es importante que tengan en cuenta que esas figuras se pueden combinar también y es de lo que está hablando el Código Civil. El que vende un crédito está obligado a garantizar la existencia del crédito. Si yo te vendo ese crédito, estoy obligado, yo como cedente, a garantizar que esa deuda existe. Porque pues estoy vendiendo un crédito, me estás dando una cantidad, cedente le entrega al cesionario, pues el cesionario, como toda persona que compra, tiene el derecho de comprar algo bien, no tenga vicios, que realmente exista ese crédito. Porque si el cedente ya recibió el pago, ya le cobró al deudor y luego le vende el título de crédito al acreedor, pues eso es un fraude. Porque cuando el nuevo acreedor llegue a cobrarle, va a decir, yo ya le pagué al cedente. Usted no tiene nada que cobrar. Entonces, este sería un fraude. Todos esos casos están regulados aquí. La cesión puede ser incluso gratuita, dice el artículo 2050, que es una donación. Ok, bueno, vamos con, si no tienen dudas, vamos con la siguiente figura. La cesión de deudas. Borramos todo esto. Acuérdense, cesión de créditos, sustitución de acreedor por un tercero. Y la utilidad práctica, pues es esa. Se compran, se venden, porque hay quien ya no quiere. ¿Qué es lo que pasa en el contrato? Les había yo explicado alguna vez el contrato de factoraje. En el contrato de factoraje, un productor le vende al Walmart o a una tienda, a la comercial mexicana que ahorita está en Julio regalado. Le vende limones por 1,000,000 de pesos, ¿no? Por 10 millones de pesos, le vende productos. Y estas tiendas le dicen, yo te voy a pagar, pero te pago a 3 meses o a 2 meses. Así compran, siempre compran a meses. Dame la mercancía y hasta que la venda te la pago. ¿Por qué la gente vende así? Pues porque nadie más que esas tiendas le podría comprar tantos limones. No le convendría venderlos de a kilo, nunca acabaría. Entonces tiene que esperar los 3 meses. Pero aparece por aquí otra empresa que se llama empresa de factoraje. La empresa de factoraje lo que hace es, mira, la comercial te dio un título de crédito, te dio un pagaré por 10 millones, pagadero a 3 meses. Yo te lo compro, tú, agricultor o empresario, véndemelo a mí, cédeme tu pagaré, cédame
cédeme tu derecho en contra de la comercial. Te voy a pagar 9 millones de pesos por la cesión. Y te los doy ahorita en caliente. Y ya te traes. La persona, pues por obtener el dinero rápido y le conviene, dice, sí, adelante. Y entonces aquí no necesitamos el consentimiento de la comercial mexicana. La empresa de factoraje le notifica y le dice, yo soy tu nuevo acreedor. A mí pagan. Y en los 3 meses, la empresa de factoraje recibirá los 10 millones de pesos. Esa es la cesión de créditos que acabamos de ver. Ahora vamos con otro ejemplo, que esa es a contrario censo, la cesión de deudas. ¿Se puede ceder una deuda? Sí, pero con otras reglas. En la cesión de créditos se sustituye al acreedor. En la cesión de deudas se va a sustituir al deudor. Vamos a ver cómo opera. Tenemos un acreedor y tenemos un deudor. En la figura anterior se sustituyó el acreedor por otro tercero que le va a cobrar al deudor. En la cesión de deudas es al revés. El que se va a sustituir es el deudor. El deudor originario va a ser cambiado por otro. Pareciera que es lo mismo, pero no es igual. Porque aquí para poder hacer esto se necesita a fuerzas el consentimiento del acreedor. Porque aquí el derecho, el que está en juego, pues es el del acreedor. El acreedor es al que le deben dinero. Entonces, no le va a convenir que le pasen la deuda a una persona insolvente. Yo tengo el derecho de que tú me pagues y tú no puedes abandonar la deuda, a menos que se la transmitas a otro. Pero para ello necesitas mi consentimiento. Ejemplo clásico, Infonavit, que ahorita es lo que quieren hacer, ¿no? Con las invasiones. Esta persona compró una casa, ya no puede pagar, ya no quiere el crédito, y entonces busca a otro y dice, ¿sabes qué? Te voy a pasar el crédito y tú sigue pagando la casa, quédate con ella. Sí, pero para hacer esto necesitas a fuerzas el consentimiento del Infonavit. El acreedor es el Infonavit y es el banco y es el Sofol. Ellos son los que a los que les debes, entonces ellos tienen que consentir. Y entonces le van a decir al deudor, le pueden decir no te autorizo en los términos del contrato. O le pueden decir, tráeme a tu nuevo deudor y vamos a ver si tu deudor que te va a sustituir tiene trabajo, tiene dinero en el Afore o en el Infonavit, es una persona solvente, etcétera, etcétera, y me cubre con los requisitos, pues sí me conviene la cesión de la deuda, porque pues tú ya llevas 1 año sin pagarme, ¿no? Y esta persona pues ya incluso va a dar un anticipo o un enganche. Y entonces sí me conviene cambiar de deudor, pero siempre y cuando consienta el acreedor y revise lo conveniente de esta cesión de deudas. Vamos a ver qué dice la ley. Para aquella sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Es una condición sine qua non. Si no hay consentimiento, no puede haber cesión de deudas. En todo caso, el acreedor tiene que consentir o aceptar esa sustitución. Se presume, dice la ley, que consintió si recibe el pago. A cierta persona deudora secundaria va y paga al acreedor y el acreedor le recibe sin ningún problema, se considera que aceptó la cesión de deuda. Siempre y cuando sepa que el nuevo deudor es este. Porque si yo voy y hago un pago a un banco, pues no van a saber quién está pagando. La compañía de luz no le interesa quién pague la luz. O sea, si va mi vecino y paga, pues igual le cobran la luz de toda la colonia, ¿verdad? Porque él lleva los recibos de todos. Aquí estaríamos hablando para el caso de, por ejemplo, decíamos del Infonavit, donde una persona se ostentara como el nuevo deudor y entonces allí sí tendría que acreditar ante la institución y convertirse en el nuevo deudor mediante un acto de sustitución del deudor. Cuando el acreedor exonera al antiguo deudor aceptando otro en su lugar, pues ya no puede después decir, ¿sabes qué? Que siempre no, este es el acreedor debe de consentir en el nuevo deudor. Cuando consiente en la cesión de deuda, este queda liberado. Ya después ya no pueden decir, es que
Fíjate que siempre no, este ya desaparece de la ecuación, tu nuevo deudor es este. Por eso todo eso se tiene que hacer con contratos, con convenios. Si ustedes entran a trabajar a cualquier dependencia de este tipo o empresa donde haya contratos, convenios, pues van a tener que saber esto de memoria, porque es lo que van a revisar. Sesiones de derechos, de deudas. Y también para demandar, ¿verdad? Cuando la gente llega contigo, ya sean los deudores, los acreedores, fíjese que se cedió la deuda y no consintió el acreedor, pues hay que promover una nulidad del contrato. En estos casos, el deudor que sustituye a otro, ¿verdad? Se llama deudor sustituto. Deudor sustituto. Y el deudor originario se llama deudor primitivo o deudor sustituido. Ese es el nombre que la ley le da. Deudor sustituto y deudor sustituido. El deudor sustituido también se llama deudor primitivo. Y el acreedor pues sigue siendo acreedor porque él tiene ese derecho que no se extingue. Cuando se declara nula la sustitución del deudor, vamos a suponer que hicieron una sustitución de deuda o asunción. También se le conoce como asunción de deuda. Algunos autores la conocen como asunción, porque esta persona asume la deuda de un deudor primario. Por eso se le conoce como asunción de deuda. Pero el nombre que la ley le da, pues es precisamente el que estamos revisando, que se llama cesión de deudas, ¿no? Cesión o asunción de deudas. Si esa cesión se hizo sin consentimiento del acreedor, se va a declarar nula después de un juicio. Un juez la va a declarar nula y entonces el acreedor le tendrá que cobrar. Sigue viva la obligación. Para el deudor primitivo, desaparece esta cesión, no existe, es inexistente por falta de consentimiento. Y el deudor primitivo sigue obligado. Vamos con la siguiente figura, si no hay dudas. La siguiente figura se llama subrogación. Dice el artículo 2058. La subrogación se verifica por ministerio de ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. Esa es otra figura. En las dos figuras anteriores vimos que tiene que haber un contrato o un convenio. Cesión de derechos, cesión de deuda. Aquí no, aquí ocurre de facto. ¿Qué es subrogar? Bueno, es cuando una persona se sustituye como acreedora de otra. ¿Cómo se da la subrogación? Vamos a ver el ejemplo. Tenemos un acreedor y tenemos un deudor. Este deudor pues le debe al acreedor que les gusta, ¿no? 100,000 pesos. Derivado de las obligaciones que vamos a ver más adelante, que se llama el pago. A la ley no le interesa quién paga, cualquiera puede pagar. Ese es un principio que tenemos que entender. Pago o cumplimiento es la extinción de una obligación. ¿Quién puede pagar? Cualquier persona, no nada más el acreedor. Cualquier persona puede pagarle al deudor. Aún en contra de la voluntad del acreedor, porque lo que le interesa a la ley es que se pague. Voy a poner un ejemplo con un hecho histórico que ocurrió con el tema de los refrescos. Antes había muchos refrescos que pertenecían a fabricantes mexicanos, como el Yoli, Jarrito. Todos esos eran empresas mexicanas. Y ahora saben ustedes que todos pertenecen a la Coca o a la Pepsi, no hay más. ¿Cómo se apoderaron de esas empresas? De la siguiente manera. Vamos a pensar en el refresco Jarrito o en el Yoli. Estos les debían
a los vendedores de productos y de azúcar 1,000 millones, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Les debían a sus acreedores, productores, a los que les proveían del producto, les debían dinero. Y así venían trabajando. Y un buen día llega la Coca y le dice la Coca a los productores: ¿cuánto te debe el jarrito? ¿Cuánto te debe el Yoli? No, pues que me debe 1,000 millones. Aquí está. Y entonces la Coca paga la deuda. ¿Qué pasa? Bueno, la Coca se subroga, así se dice. La Coca-Cola se subroga en los derechos del acreedor. Lo elimina. ¿Cómo lo elimina? Pagándole. Y entonces se sustituye en los derechos y se convierte en nuevo acreedor. Y entonces llega con el jarrito y le dices: a ver, me debes a mí 100 millones. ¿No tienes para pagarme? Préstame las marcas. Y les quito las marcas. Esa es la subrogación. Que deriva, repito, de un principio que vamos a ver más adelante, donde cualquiera puede pagar. Por eso dice el artículo 2058. La subrogación se verifica por ministerio de ley. Por ley no se necesita contrato ni acuerdo de voluntades ni ninguna declaración. Opera cuando un acreedor, cuando el que es acreedor le paga a otro acreedor preferente. También puede ser que los dos sean acreedores, ¿no? Aquí tiene, esta empresa tiene varios acreedores, le debe a varias personas. Y entonces yo quiero quedarme con la empresa para desinteresar a los otros, pues les pago. Igual como cuando son varios hermanos, ¿verdad? Y tienen una casa y dice uno de los hermanos: bueno, no podemos partir la casa porque es muy pequeña, somos 3. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a pagar su parte y sáquense de aquí. Está subrogando en los derechos de los demás, ¿no? Les va a hacer un pago de sus partes proporcionales y él se queda con la casa. Esa es, repito, una cuestión, pues, que no necesita de un contrato, sino simplemente de que un acreedor desinterese a otro como mediante el pago, convirtiéndose en su nuevo acreedor. Dice el artículo 258, fracción segunda, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que sería muy burdo, pero a lo mejor nuestro papá, aunque seamos mayores de edad, ¿verdad? Nuestro papá tiene dinero y se entera que tenemos una deuda por ahí nosotros y no quiere que nos metan a la cárcel, tiene interés, no, o que no lo desprestigiemos como hijos que somos. Y entonces mi papá, ¿verdad? Va y paga mi deuda, sin que yo me dé cuenta. No necesito darme cuenta ni necesito consentir, él paga. A no le interesa, sino que le pague, no le importa quién le pague. Y entonces ya después mi papá me cobrará a mí, ya será de la manera que procedan. Ese es el segundo supuesto que marca el artículo 2058. No necesitan ser familiares, solo puse un ejemplo. Así es como se da la lucha empresarial para, pues, convertirse en acreedores unos de otros. Y aquí tenemos el ejemplo de los herederos, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Vamos a poner ese ejemplo que ustedes ya lo van a entender más fácil porque ya vimos herencia. La herencia trae deudas. Esas deudas no pueden esperar. Y entonces uno de los herederos dice: bueno, es que hay que pagarle a los trabajadores de la empresa. Yo les voy a pagar 20 millones de pesos. Esa es una deuda. Entonces, en cuanto yo les pago a los trabajadores dejan de molestar y se van. Pero esa deuda la voy a meter a la masa hereditaria. Y entonces nos toca de a 5, 5, 5 y 5. Tengo a cada quien, ¿no? Entonces yo ya me convertí. El que pagó, el heredero que pagó, se subrogó en los derechos de los trabajadores respecto a los otros obligados, que son los hermanos. Es a lo que se refiere el artículo 2058. A lo mejor estoy yendo muy rápido, pero por eso mañana subimos la clase para que ustedes con calmita repasen. Ya están ahorita cansados, todos, ¿verdad? Ya estamos cansados. Y a lo mejor me voy muy rápido para los que apenas empiezan. Pero lo bonito ahorita de la tecnología es que ustedes lo pueden volver a ver con calmita, ver los ejemplos. Y si hay alguna duda, pues ya saben que ahí estoy en el chat.
Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Pues sí, eso es igualito, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Miren. Estos ejercicios, así como los hago yo, pues háganlos ustedes, ¿no? Que es lo que les decía que no me gusta hacer, que es leer el código, pero aquí lo estamos haciendo porque pues todos aprendemos leyendo, ¿no? Entonces es la única manera que tengo de garantizar que lo van a leer, porque así también, digo, a veces uno sí lo lee, pero a veces no hay tiempo, entonces aquí por los tenemos que agarrar la ley y leerla, pero sobre todo el ejercicio de la interpretación. Cuando el que adquiere un inmueble le paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Compro una casa, esa casa tiene una hipoteca. Quiere decir que esa hipoteca es una deuda. Un banco tiene la casa hipotecada. Banamex, ¿no? El banco. ¿Por qué? Porque para comprar esa casa el banco prestó dinero. Entonces la casa tiene un gravamen real que es una hipoteca. Entonces, este es el dueño de la casa, pero pues debe ese dinero. Y dice el artículo, cuando el que adquiere un inmueble le paga a un acreedor que tiene sobre él un interés de un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Llega un tercero y me dice, te quiero comprar tu casa. Sí, pero ¿sabes qué? Está hipotecada. No te preocupes, yo pago la hipoteca. ¿Cuánto se debe de la hipoteca? No, pues, a ver, ¿cuánto vale tu casa? La casa vale 3 millones. ¿Cuánto se debe de la hipoteca? Bueno, se deben 1 millón de hipoteca. Ah, yo pago el millón que se debe de la hipoteca y a ti te voy a dar 2 millones. Y se acabó. Y entonces yo me subrogo en el crédito hipotecario, me convierto en acreedor del que me va a vender y le descuento lo que pagué por la hipoteca. Esa es la subrogación. Subrogación quiere decir que por ministerio de ley o por pagar, adquirí los derechos del antiguo acreedor respecto de un deudor primitivo. Ahí están los ejemplos, repito, la lectura a veces se ve difícil, pero ya están explicados con ejemplos. Y aquí la diferencia con los demás, porque ustedes me dirán, oiga, pero pues es lo mismo, ¿no? Se están sustituyendo deudores y acreedores. Sí, nada más que aquí la diferencia es que no se hizo por contrato. En las anteriores tiene que haber un contrato, incluso en la cesión de deudas tiene que aceptar el deudor. Pero en este caso no, en este caso llega otro y paga, derivado, repito, de un artículo que establece, y que es el que vamos a ver, el último tema que vamos a ver hoy, que es el pago. Eso se puede hacer porque la ley permite que cualquiera pague. Pago. Pago o cumplimiento es la entrega de una cosa debida o la prestación de un servicio que se hubiera prometido o el no hacer algo que yo me hubiera comprometido a no hacer. El pago resuelve la obligación, apréndanse esa palabra. Resolver una obligación es pagarla, es liquidar. Entonces, pagar o resolver una obligación es cumplir. La forma de extinguir una obligación es cumplir. Y ese cumplimiento se llama resolución o se llama pago también. Porque algunos libros, algunos autores o algunos abogados les van a decir, hay que resolver esto, hay que pagar. ¿Cómo se puede pagar? Bueno, entregando la cantidad que se debe, la que se comprometió uno en el contrato o el servicio que se hubiera prometido. ¿Se puede pagar con bienes? Bueno, siempre y cuando se haya pactado así. Acuérdense que la regla es el contrato se cumple. Bueno, pero hay casos en que ya la persona no tiene dinero y dice, bueno, es que mira, no tengo, te voy a dar pues una casa, te voy a dar un coche. Bueno, pues hay veces que uno tendrá que valorar si recibe o no. A pesar de que lo pactó en un contrato, pues si recibe o no. Hoy día, pues si la gente no tiene nada, y atendiendo a la Constitución, que hablando de deudas civiles, no hay prisión, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, dice el artículo 17 de la Constitución, pues entonces no me queda otra más que convenir, hacer un convenio y aceptar la dación en pago. ¿Qué es la dación en pago? Que te dan una cosa por otra para pagar. Acéptame una dación en pago, te voy a dar un coche, te voy a dar joyas, te voy a dar otra cosa distinta en pago o a cuenta de lo que me des. No estoy obligado a hacerlo.
porque los contratos se cumplen en los términos que están, no queda al arbitrio de las partes decir, solo te pago como yo quiero y en los términos que yo quiero y como no. En principio la ley dice, tú me pagas en el tiempo pactado y con la cosa pactada, dice el artículo 2064. La obligación de prestar un servicio se pacta, dice el artículo 2000, se tiene que cumplir entregando la cosa o la cantidad de vida en el tiempo que se hubiera establecido. Esa es la obligación original. Pero puede haber un convenio, ¿verdad? El convenio modifica la obligación y pues te acepto. Es lo que a veces ocurre cuando se llega a un arreglo. Lo ideal es que la gente cumpla. Si ustedes pagan, todos cumplimos con la luz, ¿no? Porque si no nos la cortan. Esa es una cosa que pagas o te cortan la luz. Entonces casi todos pagan la luz o el internet. Pero no en todos los casos puedes hacer eso. Si le vendes un coche a alguien, no puedes llegar a la mala y quitárselo, porque eso sería un robo de posesión. Tienes que, igual, cuando le rentas a alguien y no paga la renta, no lo puedes ir a sacar a la fuerza, porque ese sería un despojo. Las posesiones se protegen y solamente un juez puede ordenar el cumplimiento forzoso de la obligación para que te regrese la cosa por la fuerza. Pero eso es mediante un juicio. Mucha gente no lo piensa así y entonces se meten en problemas penales. Porque nadie puede ejercer violencia para reclamar su propio derecho. Aunque sea mi casa, si yo la renté, tengo que respetar al inquilino. Y si no me paga la renta, tengo que acudir a los tribunales. Para que los tribunales, mediante un juicio, y después de haberlo escuchado previamente, le ordenen que se salga y lo saquen por la fuerza. Pero si llego por la fuerza, aunque sea mi casa, yo cometo delito de despojo porque le estoy quitando una posesión derivada que yo mismo le di. Eso parece absurdo para la gente que no es abogado, pero para nosotros no, porque así se protege la posesión. Y todo eso lo debo de prevenir desde que rento, vendo, etcétera, presto. Dice el artículo 2064 que cuando la obligación consiste en prestar un servicio, se puede cumplir por un tercero, salvo que el servicio sea personalísimo. Ya lo explicaba yo, ¿no? Y yo contraté a Luis Miguel, pues yo quiero a Luis Miguel, a mí no me sirve ningún otro, porque la gente que me compró el boleto no va a aceptar ninguna sustitución. Pero si, por ejemplo, contraté a alguien para que me venga a arreglar mi plomería, mi tubería, mi cañería va a destapar, pues lo mismo me da que llegue uno que llegue otro. A lo mejor el plomero que yo contraté ni lo conozco, pero llegó su hijo y dice, ¿sabe qué? No pudo venir mi papá, pero yo le voy a destapar la tubería. Y lo hace muy bien y entonces no hay ningún problema. Pero hay cuestiones personalísimas que se llaman contratos intuitu personae. ¿Qué son los contratos intuitu personae? Más adelante vamos a ver clasificación de contratos, Israel. Los contratos intuitu personae quiere decir que se hacen los contratos en relación a la persona, atendiendo a la persona. Yo quiero pensar que ustedes están aquí porque yo soy el que está dando la clase, ¿verdad? Si fuera otro maestro, pues a lo mejor habría más. Si yo pusiera a otra persona, pues van a decir, no, la verdad, pues no, conozco al maestro. Y entonces, igual, ¿verdad? Si alguien ofrece un curso, pues vamos porque está el doctor Malagón, el juez, ¿verdad? Pero ya no me interesa que lo dé otra persona porque no es que sea bueno o malo, no, pero no es mi preferencia, ¿no? Entonces ya depende de cada caso en concreto, pero en principio el contrato se tiene que respetar. No es de que yo me comprometo a hacer un servicio y entonces yo voy a defender a un cliente penalmente y después mando a otro, no, pues te van a decir, no, ¿sabe qué? Pues yo lo contraté a usted. Si no, pues le voy a rescindir el contrato y regréseme mi dinero más daños y perjuicios. Por eso dice aquí el 2064. La obligación de prestar un servicio la puede cumplir un tercero siempre y cuando haya pacto expreso. En el contrato se debe de haber puesto. Por ejemplo, a mí cuando me viene a ustedes, ¿verdad? Cuando les van a arreglar su internet, no sabemos ni quién va a venir, puede venir cualquier persona, no nos interesa quién venga. La compañía de teléfonos o de internet va a mandar a quien sea. Pero si yo me voy a hacer una operación plástica, una cirugía plástica, pues voy a contratar a un médico en base a su experiencia, a su expertise, y ahí no voy a aceptar que ningún otro lo sustituya. ¿Quién puede pagar? El pago, bueno, las preguntas para el pago es, ya vimos cómo se paga, quién paga, dice.
Dice el 2065, el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en que se cumpla la obligación. ¿Quién paga? Cualquiera. Cualquiera. No necesariamente el deudor. Y entonces por eso se puede hacer la subrogación. Porque yo puedo pagar una deuda, por ejemplo, pues de cualquiera de ustedes, ustedes no saben. Y después les caigo y les digo, ¿sabes qué? Me debes a mí. Oye, pero yo no te dije. Eso opera por ope legis, de oficio, de ley. Dice el artículo 2066, un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento del presunto deudor. Pues sí, también yo puedo encargarle a alguien que pague a mi nombre y ese tercero, para cobrarte, tú puedes ir a pagar lo que sea. Tú vas a Sears, vas al Palacio, pagas y nunca te dicen, a ver, demuéstreme que usted es el deudor. Tú pagas tu tarjeta y se acabó, no les interesa quién paga. Cualquiera puede pagar. Más no a cualquiera se le puede pagar, eso es distinto, ¿verdad? Para que el pago extinga la obligación, solamente se tiene que hacer al acreedor o a quien sus derechos represente legítima o legalmente. Más no el deudor, el pago que hace el deudor, lo puede hacer cualquiera, no necesariamente el deudor. Incluso dice, fíjense todavía peor, el artículo 2068 dice, aún en contra de la voluntad del deudor. Si ustedes dicen, no, es que yo no quiero que usted pague porque se va a subrogar y luego lo siento. A la ley no le interesa quién paga, le interesa que se pague. Incluso aún contra tu voluntad. Es el artículo 2068, por eso es que la figura como la subrogación puede existir, porque no te puedes oponer a que yo pague a tu nombre. ¿Con qué fines estoy pagando? Pues al pagar yo me subrogo y soy tu nuevo acreedor. Y a la ley no le importa quién pague, lo que importa es que pague. Eso sí, dice el artículo 2070, que el que hace el pago solo puede reclamar la cantidad que pagó. No puede reclamar más. Es que ahora me debes por haber pagado. No, no, no. Yo te pago lo que tú pagaste, más no te voy a pagar por una cantidad extra porque yo no te mandé a que pagaras. ¿A quién se paga? Bueno, el artículo 2073 dice a quién se paga. Para que la obligación se extinga, se debe de hacer el pago únicamente al acreedor. Solamente la persona que en el contrato haya quedado como acreedor es al único que se le paga. Si yo le debo a Bancomer, le pago a Bancomer. No puedo irle a pagar a Banamex. Por eso es que luego cuando alguien te llega a cobrar y no es el al que tú le debes, no le tienes que pagar. Si tú celebraste un contrato con una persona y esa persona ya murió, al único que le tienes que pagar es al que represente los derechos de la sucesión, es decir, al albacea de esa sucesión. Mientras no se presente el albacea, te van a llegar 20 hijos y te van a decir, paguen a mí. Mal haces si les pagas a ellos, porque no, la obligación no se va a extinguir, aunque sean hijos. Necesito una declaratoria judicial que me diga quién es el albacea para pagar. Oiga, ¿y entonces qué hago? ¿No pago? No, porque si no pagas, incurres en mora. Para eso existe la figura de la consignación. Cuando a la persona que le vas a pagar no te quiere entregar el recibo de pago, se niega a recibirte el pago o es de derechos dudosos, como lo que estoy platicando ahorita, está la figura del 2097, la consignación. Porque el acreedor a lo mejor te puede hacer incurrir en mora de recibido, de pagar. Te renta la casa, te renta el local y está viendo que te está yendo muy bien y entonces se esconde para no cobrarte la renta. Y tú no pagas la renta porque no lo encuentras. Permítanme. Y entonces, ese dueño de ese
local, de manera mañosa, te va a colocar en una situación de mora y después te va a demandar y te va a decir que no has pagado la renta. Y tú vas a jurar y perjurar que él no aparecía, que no lo encontrabas, que no te recibía la renta. Y el juez te va a decir no, porque para eso existe la consignación. La consignación es ir a poner a disposición de un juez o de la Oficina Central de Consignaciones en la Ciudad de México una cantidad, haciéndole saber a la autoridad judicial, a través de esta dependencia, de esta oficina, en los estados es a través de los juzgados civiles o familiares, que no te quieren recibir el pago. Y entonces el juez te lo recibe, o la oficina te lo recibe, y le notifican en el domicilio al acreedor. Y entonces el pago se tiene por bien hecho. Maestro, perdón. Sí. Adelante. Nada más buenas noches. Una pregunta. O sea, usted está mencionando que se esconde la persona, pero si uno abre una cuenta mencionando que es el pago que se está realizando para que se demuestre que realmente está pagando, abre una cuenta especialmente para esa persona, con el nombre de la persona. Eso también le puede apoyar, ¿no? Para que no tenga... No, porque el acreedor no sabe de la existencia de esa cuenta. Le tienes que notificar judicialmente que abriste esa cuenta. Bueno, ok. Para que haya la certeza de que él sabe que ahí está su dinero. Por eso se hace a través de la vía judicial. Tú ahorita puedes abrir una cuenta a mi nombre y yo nunca me voy a enterar. Entonces eso no sirve. Por eso existe la figura del ofrecimiento en pago consignación, para que el juez le notifique y le diga, aquí está tu dinero. Y con eso tú te liberas de la obligación, cobre o no cobre el acreedor. Se tiene que hacer a través siempre de la autoridad judicial. Se tiene que hacer esa notificación. Porque si no, él te va a decir, no, pues es que tú lo abriste, pero yo no sabía. Y sigues en mora. Bueno, entonces, ¿quién paga? Paga cualquiera. ¿A quién se le paga? Solo al acreedor. ¿Cuándo se paga? Se paga en el tiempo establecido en el contrato, o a menos que haya un convenio o un arreglo, pues en los términos establecidos en el convenio. ¿Cuándo se paga en el tiempo establecido? ¿A quién se paga? Solo al acreedor o a quien acredite sus derechos. Puede ser también que el acreedor muera o apodere a alguien más. Cuando llegan esos bancos nuevos a cobrarte deudas antiguas, entonces te tienen que acreditar que son los nuevos acreedores que compraron la cartera y etcétera. No nada más porque se aparezca un tipo y te diga, mucha gente comete esa tontería, que se le aparece a alguien y le dice, te voy a embargar, soy el nuevo banco y el despacho, y ahí va la gente y le paga los despachos y los despachos ni existen. Y luego aparece el banco y dice, me debes, no, yo ya le pagué el despacho, nosotros ni conocemos a ese despacho. Por eso lo que se recomienda cuando alguien quiere pagar sus deudas en un banco es, independientemente del despacho que sea, no hacer ningún pago a nadie directamente en el banco. Te puedes arreglar con el despacho y decirle, ok, cuando el despacho es serio, el despacho no te recibe nada. El despacho te dice, ok, vaya a pagar al banco. Ya le abrimos tal número, te mandan un número de cuenta de la deuda y tú pagas a favor del banco, no a favor del despacho, porque entonces el banco te va a decir, ¿y usted cómo sabe que ese despacho nosotros lo autorizamos para cobrar a nuestro nombre? Y muchos defraudadores hacen eso. Y por eso la gente paga y después le llegan que no cumplió con la deuda. Hay que tener mucho cuidado entonces a quién se paga, cuándo se paga, con qué se paga, con lo establecido, nada más. No se puede pagar con otra cosa, aunque sea de mayor valor. Para la pregunta que está haciendo, abogada, el artículo que da el fundamento es el 2080. Gracias. Y ahorita permítame, creo que es permítame tantito. Perdón, es el 2097, perdón, abogado, que se llama la consignación. El ofrecimiento seguido de la consignación hace las veces de pago si reúne los requisitos que marca la ley.
De tal manera, abogada, que si no reúne los requisitos que marca la ley, no extingue la obligación. Y uno de los requisitos de ley es que lo hagas ante la autoridad judicial o en la oficina de consignaciones del Tribunal Superior de Justicia, si se trata de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que la persona acreedora sepa que ahí está su dinero. Cuando la persona vaya a recuperar su dinero, tendrá que otorgar recibo y entonces tú ya puedes ir después a recoger ese recibo. Igual con la pensión alimenticia, lo mismo, si no te la quieren recibir o no te quieren dar recibo, no pagues, porque después te van a decir, no, pues es que no pagó. Entonces, cuando se nieguen, cuando el acreedor se oculte, cuando no te quiera dar recibo o cuando sus derechos sean dudosos, tengas la duda de si le debes de pagar o no porque el verdadero acreedor no está o no sabes si te están engañando con un poder falso, mejor consigna el pago. Voy a buscar si tengo por ahí un escrito de consignación para que vean cómo se hace. Se señala el nombre del acreedor y entonces el notificador le va y le avisa, señora, que hay un pago para usted. Entonces, tú ya te liberas, porque ya sabe el acreedor que ya está consignado el pago. Dice el artículo 2102, aprobada la consignación, por el juez, la obligación queda extinguida para todos sus efectos. Y se hace con las reglas que marca el mismo código. Pues es, digamos que una especie, es un proceso especial, donde no hay controversia, sino simplemente digamos que es una jurisdicción voluntaria, que está del 297 al 2003. Ahora bien, el 2080, por eso me quedé pensando, establece otra figura, una figura que se llama la interpelación. Con eso terminamos, creo que el día de hoy. Hay obligaciones que se vuelven inciertas, ¿no? Porque en un contrato a lo mejor no se fijó. No se estableció el tiempo en el que habrá de hacerse el pago. Errores u omisiones del contrato. ¿Cuándo se paga? Cuando se establece en el contrato. Pero si en el contrato no se estableció cuándo te deben de entregar o cuándo te deben de pagar, tienes que hacer una interpelación judicial. La interpelatio, que así se llamaba en Roma, es igual una notificación por medio de un notario o por medio de un juez de que la obligación ha quedado vencida y que le das 30 días para que cumpla con el pago. Puede ser ante el notario, ante el juez o ante los testigos, de preferencia ante el notario. O pues judicialmente, es mejor que ante dos testigos. También esto ocurre, y una vez lo explico, con la llamada tácita reconducción. ¿Qué es la tácita reconducción? Cuando una persona celebra un contrato de arrendamiento por un año, al año termina y entonces, si ya no se desea continuar, pues se tiene que desocupar y entregar el inmueble. Pero hay veces que las personas siguen metidas ahí y el dueño sigue cobrando la renta y no hacen un nuevo contrato. La idea es que se haga un nuevo contrato por otro año. Pero no lo hacen. Entonces se entiende que operó la tácita reconducción, que es la prórroga. Se prorrogó de manera tácita. ¿Por qué? Porque la persona sigue ahí y el acreedor sigue cobrando la renta. Entonces se entiende que de manera tácita están consintiendo en prorrogar. Y entonces ya se volvió de tiempo indeterminado. ¿Cuándo termina? Ya no dice. Entonces ya nunca se va a salir. No, sí se va a salir. Hay que interpelar. La interpelación entonces es notificarle ante una autoridad judicial, ante notario o dos testigos que en 30 días se da por terminado el contrato, que es mi voluntad darlo por terminado y entonces tiene 30 días para desocupar. Pero hay que hacer una interpelación antes, porque si tú vas y demandas sin haber interpelación, pues es nula esa demanda. Aquí pasó, bueno, mi mamá tiene una amiga que le rentan un local de salón de belleza, ya tiene como 30 años ahí, se murió el dueño del local y ahora el hijo dice que la quiere sacar. Bueno, no la puede sacar hasta que no la interpele, pero además para interpelarla tiene que acreditar ser el albacea de la herencia o heredero, porque así nada más, como que no, porque el que le rentó fue el muertito. Entonces no la va a poder sacar hasta que no le acredite todo eso. Y que no se salga la señora porque la está calambrando que se salga y todo, porque ya si se sale, pues ya se amoló.
Pero para que la saque tiene que ser alguien con personalidad y eso es después de una sucesión. Y por eso, pues ahí la señora seguirá forever and ever. Dice que el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esa es la dación en pago. Que tú entregas una cosa por otra, ¿verdad? Pero eso siempre y cuando lo consienta el acreedor. Cualquier persona puede cumplir con el pago siempre y cuando lo consienta también el acreedor o así se haya establecido en un contrato. Puede hacerse el pago ignorándolo el deudor o contra la voluntad del deudor, eso ya lo vimos. Vamos al pago. Bueno, el pago solo se hace al acreedor o a su representante legal. El pago que se hace a una persona desconocida o tercera no extingue la obligación, porque esa es una imprudencia de pagarle a alguien que no sabe si es el que le debes o no le debes. Si tú haces un depósito y lo haces mal, es tu culpa, no se extingue la obligación. Si te equivocas en la cuenta, por poner un ejemplo. Ahorita que todo se hace a través de cuentas bancarias. Yo te presto dinero y tú me dices que ya me pagaste y lo mandaste a otra cuenta por un error tuyo, no es mi culpa. La deuda no se extingue. Puede ser que también un juez le ordene a un deudor que no pague. Puede ser que yo haya presentado una demanda como coheredero diciéndole al juez que le avisen al deudor que no le vaya a pagar a mis hermanos porque mis hermanos están haciendo fraude. Y entonces habrá una orden judicial al deudor para que no le pague a X o Z o a nadie hasta que se resuelvan los derechos, por cualquier tipo de juicio, por cualquier tipo de contrato. Y el juez entonces ordenará lo que se llama la retención de la deuda, hasta que no se deslinden los derechos de cada uno. Cuando una empresa cae en quiebra también, pues no se va a poder pagar hasta que el juez diga cómo y cuándo, a quién se le va a pagar. Bueno, ya vimos la interpelación. Personas que hacen pagos anticipados no tienen derecho a recibir descuentos. Oye, es que y quedamos que en un año, mira, y yo te voy a pagar antes. Pues sí, está bien, hazme un descuento. No, no estoy obligado a hacerlo. Ni tampoco a descontarte intereses. Por eso no sé si han oído algunas veces que dicen, sobre todo cuando compras coches a crédito en autofinanciamiento, penalización por pago anticipado. Si tú te comprometes a pagar en un año, vas a generar los intereses de ese año. ¿Quieres pagar antes para ahorrarte intereses? No puedes, a menos que así se haya pactado. Habrá acreedores que te digan, está bien, yo sí te hago un descuento. Ahora que se vino la pandemia, pues a todos nos fue mal. Yo tenía por ahí una deuda, entonces le fui a ver a mi acreedor y le dije, ¿sabes qué? Pues ahorita no tengo de dónde pagarte. Y te debo una deuda todavía le debía como 3 años, una deuda que tenía con él, compré unas cosas. No voy a poder. Entonces cerramos y me dijo, bueno, yo hacía la cuenta y le debía yo como 200,000 pesos. Me dijo, dame 50,000 pesos y se acabó. En este momento, se acabó. Pero ese es un convenio. No está obligado él, porque si yo firmé los pagarés, los tengo que cumplir, ¿no? Nada más que pues en las circunstancias hicieron que él dijera, no, pues sí, porque de que no me pagan, porque una cosa es ganar un juicio y otra cosa es cobrarlo. Todos los que ya litigan saben de lo que estoy hablando. Es muy fácil ganar, pero cobrar está canijo, porque si la gente no tiene nada, que les embargas. Ahí hay mucha gente que tiene millones de juicios ganados, pero no se les puede cobrar porque no tienen bienes. Y no los pueden meter a la cárcel si no hay fraude, porque son deudas civiles. ¿Dónde se paga? Se paga en el lugar que se haya pactado en el contrato. En el contrato hay que poner dónde se va a pagar. Cuando no existían tantas cuestiones electrónicas, pues se pagaba en el domicilio donde bueno, así como el señor Barriga, ¿no? Que iba a comprar la renta a la vecindad. Así era como se estilaba que el cobrador iba departamento por departamento a cobrar la renta. Entonces, por eso es que en los contratos a veces se llega a poner como lugar de pago un lugar determinado. Pero también hoy ya se ha sustituido esa cláusula en un 90% por una cuenta bancaria determinada. Y entonces el pago o transferencia hecho a esa cuenta surte las veces de pago. Pero si fuera el caso que van a fijar un domicilio o un inmueble, pues ahí se tendrá que hacer.
Acuérdense que a veces el lugar de pago cumplimiento fija la competencia del juez. Por eso el 280, 2083, 2084, 2085 habla de algunas reglas en cuanto se cambia la dirección de pago, porque antes no había tanta tecnología y entonces si a mí me decían ahora tienes que ir a cobrar a Pachuca, voy a tener que pagar los gastos para ir a Pachuca a cobrarle, entonces eso no está previsto y los tendría que pagar el deudor. Dice el artículo 2086, los gastos de entrega son por cuenta del deudor mientras no se haya pagado otra cosa o pactado otra cosa. Tampoco puedo pagar con una cosa ajena. Si a lo mejor yo tengo aquí a uno de ustedes, me prestó su computadora y entonces hay sinvergüenzas que agarran y dicen, pues ahí está, te pago. Y después ustedes llegan y reivindican ese objeto. Pues eso es un fraude, ¿verdad? Además de ser un fraude, no extingue la obligación. Por eso dice el 2087, no es válido el pago hecho con osaje. El artículo 2088 dice, el deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago. Eso nunca se les olvide, ¿eh? Nada de que vengo después, de que lo hacemos de caballeros, de bigote, porque por eso tenemos trabajo nosotros, porque la gente confía. Dando y dando, pagarito volando. Si no me quieren dar el documento, consigno. Si no me quieren recibir el pago, consigno. Si la persona es de derechos dudosos, consigno. Incluso en cuestiones de pensiones alimenticias, pues es lo que se estila. Cuando existen pagos a plazos, pues todos sabemos porque hemos tenido tarjetas de crédito, pues el dinero que tú pagas se lo abonan a intereses y luego lo que sobra capital. Por eso cuando tú pagas pagos mínimos, pues nunca sales de la deuda, porque nada más estás pagando intereses. Y la deuda ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. ¿Puedes hacer otra cosa? No, porque cuando pediste ese dinero firmaste un contrato. Y en el contrato te comprometiste que los pagos van primero a intereses y después a capital. Esos son contratos de adhesión. Cuando tú vas a un banco, pues aceptas los requisitos. No pones tus requisitos. Si yo con ustedes celebro un préstamo con alguno de ustedes en lo particular, pues ahí sí pondremos nuestras reglas. ¿Sí? Pero cuando son contratos de adhesión, como los bancarios, los créditos y demás, pues no hay de otra. O cuando pide una tarjeta del Palacio, o de Sears, o de quien tienda que sea, o pues yo me sujeto a lo que el contrato dice. Y si lo firmé, lo cumplo. Y si no, mejor no lo firmo. Son las reglas de pagos que se aplican a los intereses. Artículo 2096. Si el acreedor sufre la evicción de la cosa que recibió en pago, renace la obligación. ¿Qué es la evicción? Bueno, la evicción es que te quiten una cosa. Cuando te venden un coche que no es del que te lo da, te lo van a quitar, te lo van a recuperar. Eviccionar es que te priven de una cosa de manera total o parcial. Todo el que vende tiene derecho a responder de la evicción. Si yo te vendo algo, tengo derecho a responder. Que eso que te estoy vendiendo, tú vas a disfrutar plenamente de él porque es mío. Pero si alguien llega y te lo quita acreditándote un mejor derecho, yo soy el responsable porque yo te vendí. Y no se puede renunciar a eso. No puedo poner en un contrato. Te vendo, pero yo no me hago responsable si es legal o no el coche. Eso es ilegal. Lo vamos a ver cuando veamos saneamiento en caso de evicción. Por eso dice aquí que si el acreedor que recibe una cosa en pago, esta cosa le es eviccionada, renace la obligación. Se tienen por no extinguir. La obligación se extingue cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta a la que le deben. Bueno, pues sí, si la recibe y la acepta, pues ya, después no puede echarse para atrás, ¿verdad? Pero no está obligado en principio a recibir algo que no le hayan dado. 2097, ofrecimiento de pago en consignación, ya lo vimos. Y por último, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Cuando alguien incumple una obligación, pues obviamente será responsable de los daños y perjuicios que habrá de generarse por el incumplimiento. Además de quedar obligado a cumplir en los términos que marca la ley, deberá de pagar, ya vimos la diferencia entre un daño y perjuicio por el incumplimiento doloso, y además de que el cumplimiento se puede exigir de manera forzosa. Cuando se trata de una cosa de dar, pues embargando y recuperando la cosa, como puede ser la casa, el coche. Cuando se trata de una cosa de hacer, pues mandando que la cosa se haga por otro
y cobrándole el precio al que debió de hacerla, más los daños y perjuicios. Cuando se trata de una cosa de no hacer, pues deberá de pagar los daños que haya causado por haber realizado esa cosa. Nadie está obligado al caso fortuito. Bueno, eso sí, miren. Pueden ocurrir cosas donde, pues, el caso fortuito, la fuerza mayor, pues, es una fuente de hechos jurídicos donde nadie está obligado porque ahí no hubo responsabilidad por parte de nadie. Miren este ejemplo. Ya casi acabamos. Este se llama perro atropella motociclista. La música es por cortesía del doctor Lem. Ahí está, ¿no? Es un hecho fortuito, no es un caso mayor, fuerza mayor, porque la fuerza mayor proviene del hombre. El caso fortuito proviene de la naturaleza. Y aquí, pues sí, hay una lesión, hay un daño, pero ¿quién es responsable? El animal no genera conducta, no comete delitos. Parece ser un perro callejero y nadie va a decir lo contrario, ¿verdad? De mensos van a decir, sí, es mío, ¿no? Pues ¿quién? No. Y entonces ahí, pues, cada quien con su golpe. Y aunque el perro hubiera muerto, pues tampoco hay responsabilidad para el conductor, pues porque fue una imprudencia, pero los animales no tienen personalidad. Por eso dice el artículo 2111, nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando haya dado causa o contribuido a él, cuando haya aceptado expresamente esa responsabilidad, cuando la ley se lo impone. Entonces, ahí la fuerza mayor pues no hace responsable a nadie. No hay culpa ni responsabilidad por parte de nadie, son cosas de la vida diaria, los riesgos a los que uno se sujeta cuando sale uno a la calle. La responsabilidad civil por el incumplimiento también se puede regular en el contrato mediante una cláusula que se llama cláusula penal, y en esa cláusula penal se pone una cantidad de dinero que le habrá de pagar el que incumpla al inocente. En caso de que no se ponga esa cláusula, pues tendrá que demostrarse con peritos a cuánto ascienden los daños y perjuicios, pero se pueden predeterminar cuando se pone una cláusula penal, que ya veremos en su momento cuando veamos contratos. En caso de que haya un juicio, además también de los daños y perjuicios, se cobrarán los costas o gastos judiciales. La persona que haya incumplido con una obligación, pues también será responsable de pagarle al contrario los gastos judiciales que haya erogado para el cumplimiento de dicha obligación, es decir, los costos de abogados y demás, que conforme al arancel vigente se cobren, que sean razonables y justos, y entonces cuando termine el juicio, generalmente cuando son juicios civiles o mercantiles, se condena en segunda instancia al pago de gastos y costas judiciales que se tendrán que acreditar en un incidente posterior. Cuando se trata de materia familiar, pues no se condenen gastos y costas porque así lo dispone la ley. Y todo esto está en el artículo 2118, el pago de gastos judiciales será a cargo de que falte el cumplimiento. Por eso en las demandas se le pone como prestación última el pago de gastos y costas que se generen hasta el total cumplimiento de la obligación, cuando se trata de cuestiones, repito, civiles o mercantiles. En materia familiar me voy a ver mal si pongo gastos y costas, porque ahí no se cobran gastos y costas porque es materia familiar. La próxima clase vamos a ver evicción, saneamiento, que ya lo habíamos platicado que es cuando te quitan una cosa que tú recibes, no se puede renunciar a ello, todo el que vende tiene que responder por las cosas que vende, se hace responsable, aunque en el contrato disponga lo contrario. También vamos a ver los actos en fraude a acreedores, simulación de actos jurídicos y su nulidad, y
seguimos con otra figura para extinguir obligaciones, que es la siguiente figura, que se llama la compensación. Hoy nos tocó ver el pago o cumplimiento. ¿Dudas? Lean, por favor, los artículos que revisamos el día de hoy y que pues, los vayan revisando con calmita. No son muchos, háganlo de verdad, háganlo para que refuercen el conocimiento. Los que no le entendieron muy bien, pues vuelvan a ver la clase y de todos modos yo sigo en el chat siempre a la orden y también tienen ahí mi WhatsApp para cualquier duda que tengan. ¿Sale? Que tengan buena noche, que descansen, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias a ustedes.